Buenas tardes. Estamos aquí para entrevistar al doctor Miguel Sánchez Calderón, integrante del Instituto de Ratio Iuris, abogado de la defensa del caso Perseo contra Movadef. Ha escrito un libro, Derecho Penal del Enemigo, en el cual hace una exposición sobre la sentencia política que criminaliza las ideas, organizaciones y luchas del Perú. Este libro, por lo que sé, ha dicho que habla sobre todo sobre este caso Perseo. Señor Miguel Sánchez, bienvenido aquí a Marea TV. Me gustaría saber por qué ha escrito este libro, sabiendo que podía llevarle problemas. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su invitación y gracias al público que nos escucha en esta prestigiosa informadora. El libro lo he escrito junto con mi colega Alex Puente Cárdenas, porque estando en la defensa, como abogados de la defensa de este caso, el Perseo, hemos visto cómo a nuestros patrocinados, a nuestros defendidos, a nuestros clientes, los tratan como no personas durante todo el juicio. Entonces, nos ha movido a investigar más los orígenes de ese tratamiento en el Perú y hemos encontrado que ya tiene, como dice el título, 50 años de derecho penal del enemigo. ¿Hasta cuándo? Porque decimos hasta cuándo en el sentido de que ya terminó el conflicto interno, donde el Estado peruano podía haberse defendido. Pero habiendo terminado ya el conflicto interno, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo un odio y venganza sin haber acciones armadas y violentas contra un movimiento de amnistía y derechos fundamentales que es el Movadef, que ha intentado inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones del Perú y le han impedido? Y no porque no cumplió los requisitos, porque, como dice la ley de partidos políticos de ese momento, el 2011, cumplió todos los requisitos. 386,000 firmas debidamente verificadas, que eran el 1% del electorado nacional, y sin embargo, al momento de decidir, el Jurado Nacional de Elecciones reinterpreta la ley y dice que ellos consideran que, a pesar de que no hay ley que no les prohíba, la ideología que profesan consideran que es antidemocrática. ¿Quién les autorizó para que ellos reinterpreten la ley si el único que interpreta la Constitución y la ley es el Tribunal Constitucional en el Perú? Entonces es una decisión política. Y luego, inmediatamente, el 2014, luego de una campaña mediática furibunda contra el Movadef, se produce el operativo Perseo, rompen las puertas, aterrorizan a las familias, los llevan a la prisión y procesan a 43 personas, de las cuales 35 han sido condenadas el 28 de octubre pasado. Entonces, eso es lo que nos ha llevado a encontrar en la doctrina y en la jurisprudencia cómo es que de lo que se trata es un derecho penal del enemigo que ya tiene en el Perú 3 etapas de la criminalización de la persecución política, que primero criminalizaron a quienes se alzaron en armas contra el Estado, diciéndoles no guerrilleros, no subversivos, no comunistas, sino terroristas, para vaciar el contenido político
de una lucha por el poder que es una lucha política. Y un segundo momento, las luchas populares que empiezan a enfrentarse a las crisis de la globalización del 98 y del 2008, las criminalizan como terrorismo y dan leyes para convertir un hecho político-social, como es una protesta, ¿no?, como es un derecho fundamental a la protesta, en un delito. Y modifican la legislación para acusarlos de extorsión y de secuestro a las marchas de los trabajadores, de los sindicatos, de los defensores de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y ahora han pasado en esta persecución política a una tercera etapa, que es la persecución por ideas, porque ya hay sentencia contra el Movadef. ¿Por qué? Por tener una ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo, que no es prohibida, porque la Constitución dice, artículo 2, inciso 3, que no se persiguen las ideas. Todos los tratados internacionales de derechos humanos protegen la libertad de pensamiento, de organización, de expresión, pero acá nos salen con que eso es antidemocrático, cuando lo antidemocrático es prohibir las ideas, es un socavamiento del Estado de Derecho. Eso es el motivo que nos ha llevado a escribir este libro. ¿Y me podría explicar un poco qué es esta organización de Movadef? El Movadef es un partido político que se ha creado para luchar por la amnistía y derechos fundamentales, como dice, Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, ¿no? Las consignas que levanta el Movadef, las banderas políticas que levanta dentro de su visión de país, dentro de su política para postular a las elecciones, son banderas que no pueden considerarse terrorismo bajo ningún punto de vista. Están diciendo amnistía general para una reconciliación nacional. Es decir, amnistía para las dos partes del conflicto, para las fuerzas del Estado, militares, policías, y para los civiles que se levantaron en armas, porque los han condenado a cadena perpetua. Y han aprobado una ley para que una vez que mueran en cárcel, les secuestran sus restos y se los desaparecen, como han hecho con Abimael Guzmán Reynoso. Y algunos pensaban que era bueno, contra Sendero Luminoso, vale todo, pero acaba de morir el dirigente del MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que también se levantó en armas, sino que después, el año 84, y también lo han secuestrado y han desaparecido. Y como hay ley, van a seguir con esa política irracional, inhumana, que no se veía en el Perú desde cuando a Tupac Amaru le descuartizaron, ¿no?, lo repartieron los restos y luego los incineraron y prohibieron que se hable de su memoria. Egregios maestros fueron, forjadores de armonías y ensueños, joyas de amor engarzadas al corazón de nuestro pueblo. Este libro, en el cual ha escrito con su compañero, el doctor Alex Puente Cárdenas, que parece que no le dejaron salir del Perú, según eso, no sé por qué motivo, ¿no? Porque en principio tenía que venir con usted y no le dejaron salir. Le puede traer problemas tanto con la judicatura del Perú como con la abogacía, me refiero a los abogados más del Estado. Bien, ¿por qué a pesar de esos riesgos nos hemos decidido a escribir este libro, a inscribirlo en la Biblioteca Nacional del Perú, o sea, legalmente inscrito? Porque los abogados también estamos acusados, no en este caso, no, en el caso del que habla, y mi colega, pero sí otros abogados.
Tenemos, por ejemplo, al doctor Crespo, en estos momentos tiene una condena de 16 años con 3 meses y él tiene 76 años. Entonces le están poniendo una condena de pena de muerte, encubierta. El doctor Gamero Quispe, abogado también de Abimael Guzmán Reynoso, como fue el personero legal, también lo han condenado y él tiene 79 años. Tiene Alzheimer, tiene Parkinson, tiene hemorragias de sangre de los pulmones porque ha padecido de tuberculosis y otras enfermedades y lo han metido a la cárcel en estos momentos en la de alta seguridad de Ancón 1 y le han negado la libertad provisional hasta que la Suprema confirme o rechace la sentencia, en contraposición a Nicolás de Bari Hermosa, que fue el tercero de la dictadura de Fujimori, que a él se le han dado libertad cuando está con demencia senil, diciendo que el tratamiento penitenciario ya no surte efecto en él, pero en mi patrocinado sí surte efecto y hay que meterlo en la cárcel. ¿Para qué? En el fondo es para que mueran. Y a mi patrocinada Victoria Obdulia Trujillo Agurto, que tiene 67 años, le han puesto 35 años de pena. ¿Quién vive 67 más 35? Es una pena de muerte encubierta. Entonces, de eso se trata. Se trata de una defensa también de los abogados. Y después de ese juicio, sigue el juicio de Olimpo, que es el nombre que le puso la policía de inteligencia en el Perú, que se llama DIRCOTE, la policía política, y ahí sí estamos 10 abogados criminalizados. ¿Por qué delito? Por el delito que dicen defender terroristas. O sea que a los terroristas no se les puede defender. ¿Qué cosa? No son humanos. Entonces, por eso decimos derecho penal del enemigo, porque este derecho niega a la persona humana. A los enemigos no tienen calidad de persona y por lo tanto con ellos se puede ser cualquier cosa. Mi colega, Alex Puente Cárdenas, tenía que venir conmigo y en inmigraciones le han dicho que no tiene impedimento para salir del país. Compra el pasaje y lo pierde. Tenía que salir a 2 países junto conmigo y le han hecho perder el pasaje porque la misma oficina en el aeropuerto le dice que no es cierto, que tiene impedimento y le han hecho perder el pasaje. Entonces hay una mano que se está moviendo a nivel de todas esas oficinas, una mano negra que es la mano de la inteligencia de la policía política, que es la DIRCOTE, que está terruqueando no solamente a los abogados de aquí, ahora están terruqueando a todo el que protesta. Vea lo que han hecho con las marchas de Pedro Castillo. 50 asesinados por defender su voto por Pedro Castillo y contra la vacancia. Entonces, ¿cuál fue la acusación? Son terroristas. ¿Tuvieron pruebas? ¿Tenían armas? No. Como están reclamando Asamblea Constituyente junto con el gobierno de Pedro Castillo, hay que matarlos porque van a tomar Lima. Entonces, tenemos que defendernos. ¿Dónde están las pruebas de que tienen actitudes armadas de subvertir el orden constitucional, como dice la ley? Es mentira, es una invención. Entonces, han generado un ambiente para querer justificar que hay que matarlos porque son terroristas. Socavando el Estado de Derecho, por eso decimos que este derecho penal del enemigo no trae paz, sino lo que hace es perforar al Estado de Derecho como un queso gruyère. Así es quesito que tiene huequitos. Así está perforado el Estado peruano. Está en una crisis política que es culpa de ellos. Desde el 2016 el partido de Fujimori, de la hija de Fujimori, ¿no?, desconoció los resultados de su contendor que le ganó las elecciones y de ahí han comenzado 6 presidentes en 5 años, una crisis política que hasta ahora no termina. Es culpa de ellos, no del Movadef, no de las marchas, no de Pedro Castillo, es de ellos, que tienen unas contiendas por quién mafia es la que se apropia de la torta del Estado. Y bueno, respecto digamos, a esta persecución que se está dando contra los abogados progresistas, ¿no es esto una manera de asustar a los abogados que vienen detrás? Es decir, porque la mayoría
de los que usted me ha estado hablando, digamos, ya tienen una edad, una veteranía, y algunos están a punto de retirarse. Pero todo este amedrantamiento, toda esta persecución no es una manera de asustar a los abogados que vienen detrás y que se quieran atrever a defender a todas estas personas que, digamos, ya sé que algunos se retirarán, ¿no? Y alguien tendrá que coger el testigo. Entonces, no es una manera de tratar de, digamos, tenerlos con miedo. Entonces, esa es mi pregunta. No solamente los abogados, no solamente están violando la Convención de la Organización de las Naciones Unidas firmada en La Habana, que garantiza a los abogados que no se les puede identificar con la causa de su cliente, sino es meter miedo a la población, escarmentar. Mire lo que han hecho con Abimael Guzmán Reynoso. Lo han asesinado, le han generado tantos juicios que cada vez que lo sacaban, así como estaba anciano, les daba un desenmascaramiento legal y político. Tremendo. Ahí están los videos que ustedes los pueden encontrar en el YouTube. Entonces, como no moría, lo han matado. Y yo estoy en esa causa, en esa investigación. Y estoy exponiendo el documento del acta que la Fiscalía firmó, donde los videos de la Marina muestran de que el presunto asesino está entrando en altas horas de la noche y al día siguiente, 6 de la mañana, después de haber sido revisado 2 veces el día anterior por el médico del Ministerio de Salud y por el enfermero del penal, de haber estado con sus signos vitales normales, conversando, la voz no tenía ninguna alteración porque hemos preguntado a esas personas si siquiera la voz tenía alterada. Estaban lúcidos, leía. Entonces, ¿cómo es posible explicarse que al día siguiente esté con los pulmones reventados por una pulmonía? Es absurdo. Y como la esposa, Elena Iparraguirre Reboredo, también en un penal de máxima seguridad, que tenía derecho de ver a su esposo muerto, no le permitieron, no le entregaron el cuerpo y tampoco le permitieron hacer una pericia de la razón de por qué había muerto. Le secuestraron el cuerpo y peor aún, tuvieron el cadáver 10 días ahí, hasta que el Congreso aprobó una ley para aplicársela 10 días antes a la muerte, quemar el cuerpo y desaparecerlo. Hasta ahora, así. Y de eso, quien impulsó eso fue Aníbal Torres, que fue ministro. Entonces, nosotros lo que decimos es de que a esa irracionalidad, a esa inhumanidad es que llega el derecho penal del enemigo. ¿Qué es esto en la historia? Es la misma inocuización que han hecho los nazis. ¿Qué hicieron los nazis en Alemania? Con los judíos y principalmente con los comunistas. Los metían en guetos y luego los desaparecían. Entonces, inocuizarlos en las cárceles para que no los escuche nadie. Al cantautor Walter Humala, cuyas canciones son muy conocidas en el mundo, sobre todo en habla castellana, ¿no? Le han también impuesto una pena de 16 años con 3 meses. Entonces, ¿qué están diciendo? Que vaya a cantar a la cárcel, para que no lo escuchen más que los presos, pues. Pero en la calle ya no puede crear. Por eso él sacó una canción que dice, preso por si acaso. O sea, por si acaso vayas a cometer un delito posteriormente, te aplico una medida preventiva, inocuizadora. Eso es origen nazi de este derecho penal del enemigo. Carl Smith, Jacobs, vienen de ahí, de esa ideología nazi. Con su voz de libertad, con su voz de libertad, la canción Ayacuchana. Con su voz de libertad, con su voz de libertad, el guayno ayacuchano. El caso de Pedro Castillo, que bueno, que últimamente está en huelga de hambre,
y digamos, lo han destituido, bueno, aparte de haberle hecho la vida imposible para que no pudiera gobernar. Entonces, yo me pregunto, ¿el aparato fujimorista está intacto? Por más que suban gobiernos progresistas, otro tipo de gobiernos de otro color, digamos, el aparato fujimorista, tanto lo que es judicatura, abogacía, ¿sigue intacto o simplemente es ahora que lo han vuelto a resucitar? En realidad lo que sigue intacto es el neoliberalismo, el aparato del Estado, que lo que está haciendo es encontrar en los fujimoristas quien genere esta fantasma de que el terrorismo todavía existe y por eso mantienen la ley de Fujimori desde 1992, en que la dio la dictadura de Fujimori, y no la han querido cambiar hasta hoy. De Fujimori hablan pestes, lo han tenido preso y lo indultaron cuando lo asesinaron al doctor Aimel Guzmán, o sea, doble rasero, ¿no es cierto? Las personas para el Estado peruano no son las mismas, a pesar que tienen la misma razón, ¿no? Son ancianos y tienen enfermedades, pero doble rasero. En el caso de Fujimori, lo que mantienen es esa ley 25475, antiterrorista. Y lo que estamos exigiendo le va a beneficiar a Pedro Castillo, porque estamos exigiendo que esa ley antiterrorista se ajuste a los estándares internacionales que la ONU ya le ha mandado en 4 documentos oficiales al Estado y que no quiere obedecer. Le ha dicho, señor, no pueden ustedes procesar ni condenar sin haber actos genuinamente terroristas. Entonces, ¿acá de qué actos hay? Y por eso la ONU continúa diciendo lo que están haciendo ustedes es perseguir a la disidencia política, perseguir a los luchadores sociales y a los defensores de derechos humanos. Y eso es ilegal, eso es violación del nullum crimen sine leye, que es un principio universal. Entonces, eso es lo que quería decir con respecto a Pedro Castillo. Pedro Castillo es un gobierno de izquierda, pero débil, decimos nosotros, inorgánico, porque el partido que lo llevó al poder luego lo abandonó e incluso lo obligó a que renuncie a ese partido, o sea, lo dejó solo. ¿Por qué? Si él estaba levantando la bandera de Asamblea Constituyente. Entonces, el aparato del Estado peruano, no solamente los fujimoristas, sino todos esos grupos de mafias que están junto con los fujimoristas en el Congreso dominándolo. 4 o 5 partidos que son quienes están repartiéndose y toma y daca como si fueran bandas criminales, dándose favores entre ellos para poder protegerse. Ellos son los que dijeron Castillo es terrorista, porque dice Asamblea Constituyente y esa es una consigna fujimorista. Entonces, ¿qué cosas están diciendo? Que las ideas delinquen. Y eso es un adelantamiento punitivista. Las ideas en toda la teoría del derecho penal y la doctrina no delinquen. Lo que delinquen son las personas con un derecho penal de acto, por lo que haces, no por lo que piensas, no por lo que eres. Entonces están aplicando un derecho penal de autor, que es como se concreta este derecho. O sea, contra la persona, no contra lo que haces, contra la conducta dolosa, no, sino contra lo que piensas, por lo que eres. Por eso decimos, niegan la condición de persona, te quitan el derecho de pensar, de organizarse, cuando es la esencia del ser humano. Muchas gracias por habernos dado esta entrevista. Digamos, ha quedado bien claro cómo actúa el Estado peruano, porque no es solo la presidencia, sino también es la justicia, en todo caso, que claro, una justicia que según lo que me ha dicho, no ha cambiado desde la época de Fujimori. Queremos verlo de nuevo por aquí, a pesar de las circunstancias políticas del Perú, y también esperamos ver a su compañero, que digamos no le han dejado salir del Perú, cosa que me parece absurdo porque está el derecho internacional de libre circulación de personas. Entonces, bueno, le deseamos mucha suerte y muchas gracias. Queríamos agregar solamente lo siguiente. A Pedro Castillo le han dado un golpe de Estado. Porque
Él ha sido un presidente legítimamente elegido. Y en el Congreso no han podido aprobar su vacancia. De corrupción no le han podido aprobar, pero aún así debieron haber hecho un juicio político en el Congreso, no en el Poder Judicial, porque tiene una inmunidad como presidente. Entonces le han dado un golpe de Estado. Un golpe de Estado del tipo en que no se mueven las Fuerzas Armadas, pero sí salen a matar a quienes han rechazado ese golpe de Estado. Eso es lo que queríamos decir. Y nosotros rechazamos totalmente ese golpe de Estado y exigimos la libertad también de Pedro Castillo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Dulce y tierno es el guayno, cual gorjeo de palomas en su nido. Es el zorzal que anuncia que van naciendo el alba.